¿Cómo gestiona Dani ese volumen de millones de euros en licitaciones a una persona como tú, como yo, que estamos acostumbrados a eso, a sueldos? Al final tienes que aprender a gestionarlo, que si te vuelves loco y te lías a derrochar o te lías a mal invertir, porque hoy tengas mucho, tienes que pensar lo que hoy tienes, pero lo que te puede venir. ¿Qué dinero tenías en el banco cuando empezaste con este proyecto, con estos chavales? 400 euros que tenía para pagar el seguro de responsabilidad civil. Pero hubo un momento, Dani, en lo que tuviste, no tengo dinero, llega el día 1, tengo que pagar a los trabajadores y no tengo dinero. ¿Te viste en esa tesitura? Muchísimas veces. Un día más en Somos Invisibles. Hoy traemos a un chico de aquí de Almonte. Estudió educación física y hoy día se dedica a licitar, pero a licitar movida gorda. Es decir, está facturando millones de euros con las licitaciones a nivel nacional. Así que sin más, no perderlo. Es inversor, emprendedor, tiene varias empresas. Vamos a hablar de todas esas empresas, de cómo lo hace, cómo no lo hace, los errores que cometió y a día de hoy en qué momento se encuentra. Así que sin más, le vamos a dar la bienvenida a Dani Camacho. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, José María. Pues nada, Dani, como he dicho, habías estudiado educación física. Sí, yo estudié Magisterio de Educación Física ahí en la Universidad de Huelva. ¿Y qué tiene que ver eso con el emprendimiento? Bueno, tiene que ver, terminé de estudiar Educación Física, después hice un máster, hice una licenciatura también en Psicopedagogía y empecé a trabajar en un centro de ahí de Huelva, dando clases en lo que es la parte deportiva, en cursos de salvamento y demás. Y ahí fue donde descubrí un poco me propusieron un proyecto y fue donde empecé a darle vuelta al tema empresarial, al emprendimiento. Entonces, no tiene nada que ver, pero sí me llegó el tema del emprendimiento y de montar mi propia empresa y demás a través del primer trabajo que tuve, que fue a raíz de conocer compañeros de trabajo y poner en marcha el proyecto. Estamos hablando sobre el 2008, 2007, cuando empezamos con todo esto. Vale, Y hasta aquí, y aquí seguimos. aquí seguimos, 18 años después. ¿Que opositaste alguna vez o no? No llegué a opositar. No llegué a opositar porque ya te digo, terminé de estudiar, empecé a trabajar y varios compañeros que estábamos trabajando en Huelva, pues decidimos de montar un proyecto empresarial y empezar a trabajar por nuestra cuenta y al final fuimos cada vez pues captando clientes, cada vez creciendo más y al final no he llegado nunca, no he llegado nunca a opositar. A día de hoy tampoco me lo plantearía porque no tendría tiempo para opositar. Si volvieses atrás, ¿volverías a estudiar educación física? Si volviese atrás, Con el sí, conocimiento ya de hoy, ¿vale? hombre, Y la experiencia. claro, si volviera atrás con el conocimiento de hoy, a lo mejor hubiera estudiado una carrera más del mundo empresarial, como ADE, Derecho, que luego yo sí luego me he formado en el tema empresarial, he hecho varios másteres ya en escuelas de negocio privadas, un máster de dirección financiera, en recursos humanos, máster en expertos de derecho público, administración pública. Pero sí es verdad que esto como te comenté el otro día, que hay que estar en el momento adecuado, al final es suerte. Muchas veces yo lo digo, que el tema empresarial es suerte. Tienes que estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Y a raíz de que estudié eso, estuve en el sitio adecuado y en el momento adecuado, que fue donde conocí estos compañeros, que fue cuando decidimos de poner en marcha nuestro propio proyecto. Si a lo mejor no hubiera estudiado eso, hubiera estado en otra facultad o en otra universidad o en otra provincia, pues a lo mejor hubiera sido un estudiante más, termino, hago mis oposiciones y a lo mejor pues no hubiera estado ahora mismo llevando lo que llamamos y demás. Lo que llevas por delante. Dani, ¿con qué dinero realmente empezaste? ¿Qué dinero tenías en el banco cuando empezaste con este proyecto, con estos chavales? Pues cuando se empezó prácticamente nada, no teníamos nada. Yo cogí lo primero 400 euros que tenía para pagar el seguro de responsabilidad civil. Yo lo que hacía era que yo estaba en ese momento trabajando y estábamos empezando y teníamos varios trabajadores contratados y de lo que íbamos cobrando de nuestras propias nóminas íbamos pagando los sueldos de los trabajadores, pero que al empezar no disponía de dinero ninguno. ¿Cuánto dinero tienes hoy, Dani? Si no quieres preguntar, si no quieres responder, no responda, ¿vale? Es una pregunta trampa. Que bueno, ¿qué tal te fue con ese primer socio? Me dijiste que era fotógrafo.
Sí, empecé con un compañero, tuve varios socios al principio, pero como te he comentado antes, no se ganaba nada, sino lo que mismo que cogíamos de salario, lo que empleábamos en pagar a nuestros trabajadores. Otro compañero sí había estudiado igual que yo, él sí se presentó a las oposiciones, la aprobó, entonces pues, se bajó del barco en ese momento y él, a día de hoy pues funcionario. Y otro de los compañeros que también estábamos en el proyecto inicial, pues al final inició su carrera como fotógrafo, que hoy en día es un fotógrafo de mucho prestigio y reconocido y demás. Lo traía ya de familia, que el padre son conocidos ahí en Huelva y claro, al principio como no se ganaba, pues muy complicado de seguir luchando en un sitio donde tú no, al revés, estábamos perdiendo porque del mismo de lo que cobrábamos, pues era lo que usábamos para pagarle a los trabajadores. Dani, ¿en qué empezaste realmente? Porque dice hablar del emprendimiento, pero ¿realmente en qué? ¿En qué sector? En el sector deportivo, yo empecé a contratar el sector deportivo enfocado en lo que era el tema de lo que tenemos aquí en Huelva. Aquí en Huelva tenemos muchas urbanizaciones de costa y empezamos a buscar, le buscábamos a las comunidades socorristas para las campañas de verano. Nosotros estábamos trabajando allí en Huelva, dando cursos de salvamento, dando cursos de adaptación deportiva y otros tipos de cursos, y empezamos a contratar lo que eran pues, socorristas para las temporadas de verano y demás, y eso así empezamos. Vale, pero ¿tú eres el formador o te buscaba los técnicos para que formasen en esos cursos? No, no, yo cuando empecé estaba trabajando formando. Yo era profesor de un centro en Huelva y estaba de profesor. Allí éramos más profesores y allí donde nos conocimos y decidimos que precisamente el último compañero que te he comentado que era fotógrafo era uno de los alumnos que nosotros teníamos, que yo tuve en uno de los cursos, que él era un perfil muy extrovertido, llegaba a la gente y fue el que, digamos, hacía la parte comercial, que fue el que ganó prácticamente a todos los clientes en esa fecha. Muy bien. Dani, en esos momentos que estabas formando y dando clases de socorrista o para la titulación de socorrista, ¿también has trabajado por cuenta ajena? Es decir, ¿trabajas de socorrista tú también o Sí, sí, yo he estado trabajando pues, desde que tenía 16 años, que ya aquí en España te puedes dar de alta, he estado trabajando hasta que ya por volumen que tenía de trabajo con la empresa, ya me impedía trabajar, pero yo he estado trabajando todos los veranos, he estado estudiando durante el invierno, me imagino que como la mayoría de los jóvenes, es que que están en la facultad, estudiando durante el invierno y aprovechando las temporadas de verano para trabajar, para ganar el dinero suficiente para poder seguir estudiando durante el invierno. el invierno? Bueno, y de esa formación de socorrista, ¿a dónde pasamos? ¿Cuál es el siguiente paso de emprendimiento, Dani? Nosotros, como te he comentado antes, empezamos a contratarle socorristas a las comunidades de propietarios, normalmente las que eran de costa. Entonces, las comunidades que están en la costa suelen tener exteriores y los exteriores pues, son zonas comunes donde hay que limpiar, hay jardines, hay piscinas que se tienen que mantener. Entonces lo que hicimos fue reunirnos con los administradores con los que estábamos trabajando en aquellos años y proponerle un proyecto que no sé, que se hacía en otras ciudades y en otras provincias, pero aquí en Huelva todavía no estaba, que era unificarlo todo y darle un servicio completo en el que los administradores con una sola empresa le llevaran todos esos servicios. Normalmente vimos que pues estaba el jardinero por un lado, la limpiadora por otro, el preso de limpieza por otro, la piscina por otro, y nosotros lo que hicimos fue unificarlo todo y ofrecíamos todo el completo. Y ¿Cómo así, se llama, así empezamos, a raíz de los socorristas, pues empezamos a meter otros servicios. cómo se llama el servicio ese completo? Nosotros lo que hacíamos un facility service ahora que se llama hoy en día. Lo que hacíamos es facilitar todo lo que los servicios que puede demandar un cliente, pues con una sola. Al final lo que tienes es un contacto solamente, donde poner una incidencia, donde poner cualquier problema que tenga y eso es como lo que hicimos al principio. Y sin ser fontanero, sin ser electricista, todo contratado, ¿no, Dani? Claro, yo no sé, no sabíamos ni de fontanería, ni de electricidad, ni de pintura, ni lo que al principio tirábamos mucho de las subcontratas. Nosotros cogíamos el servicio y teníamos otras empresas que no lo trabajaban. Ok.
¿Cómo hacía Dani al principio para eso? Es muy sencillo a lo mejor para ti decir, vale, un socorrista vale tanto, pero ¿cómo le hacía el presupuesto completo? ¿Cuánto vale el césped? Porque, bueno, si no sabes de tratamiento de césped, de cortar césped, te tienes que buscar una empresa, preguntarle qué presupuesto, el presupuesto del fontanero, el presupuesto del electricista. ¿Cómo lo gestionaba eso en ese momento que tú llevabas el tema de la formación de curso de socorrista, pero lo otro no lo llevaba, no era tanto de tu mano, ¿no? ¿Cómo gestionaba ese tipo de cosas? Porque como te he comentado antes, trabajábamos con subcontratas, entonces veíamos las necesidades del cliente, llamábamos a nuestras empresas que nos trabajaban, ellos nos daban precios, nosotros le metíamos el margen empresarial nuestro y eso era lo que lo unificábamos todo y eso es lo que le pasábamos al cliente final. De acuerdo. ¿Cuándo fue el primer contrato que tú digas, este es interesante bueno, de capital, de importe y demás? Pues nosotros al principio tuvimos varias comunidades grandes de 400, 500 viviendas en la zona de Nuevo Portil y El Portil. En Ayamonte también tuvimos, esos fueron los primeros contratos ya de de cierta envergadura, en la que necesitábamos ya incluso tirar de personal propio, porque ya eran contratos más grandes, que con muchas dependían de tener una mínima infraestructura para atender a ciertas incidencias que se producían ya a diario y que el subcontratado nuestro no podía atender. ¿Y cómo gestionaba realmente, tío, tener 400 viviendas en lo alto, Dani? Es que yo qué sé, yo te lo digo sinceramente, ¿eh? Que no es fácil lo que te vengo a decir. Echándole muchas horas, tienes que estar pendiente mucho del teléfono, hasta que al principio cuando tú empiezas a estar solo, tienes que estar tú pendiente de todo y dedicarle mucho tiempo y no tienes fines de semana, porque al final cuando a nosotros nos venían más problemas eran los fines de semana que cuando más gente había en las comunidades y demás. ¿Cuándo te quedaste ya tú solo realmente? Al principio de lo que no ganábamos dinero, porque al final lo poco que se ganaba tú lo usabas para pagar sueldos de seguros sociales, pequeña maquinaria que íbamos comprando y incidencias que nos aparecían, pues prácticamente al principio del proyecto ya me quedé solo. Pues ya el otro compañero, como te he comentado, que sí le fue bien con el tema de la fotografía y al final decidió de dejarlo y porque le necesitaba tiempo para para el otro proyecto que tenía y me quedé yo al final solo. En esos inicios, Dani, de tantos jaleos y al final estar solo prácticamente, ¿tuviste la decisión esa de tirar la toalla tan pronto o no? ¿No se te Ah, pasaba por la cabeza? hay veces que se te pasa de tirar la toalla, porque al final le echas muchas horas, le dedicas mucho tiempo y no se ven resultados. Al inicio no ves los resultados que tú esperas, pero al final es una decisión que tomas y tiras para adelante, y sigues intentándolo y si te equivocas en algo, ves los errores, los analizas, intentas que no se vuelvan a repetir y al final pues se plantea uno muchas veces de tirar la toalla, pero al final pues Tiras para adelante. tiras para adelante y vas llevándolo poco a poco. El tema del dinero, que es donde más dolores de cabeza nos puede llegar a dar, aunque obviamente las personas están por encima que el dinero, pero hubo un momento, Dani, en lo que tuviste, coño, no tengo dinero, llega el día uno, tengo que pagar a los trabajadores y no tengo dinero. ¿Te viste en esa tesitura? Muchísimas veces. Muchísimas veces al principio te ves en esa tesitura muchas veces. Es más, yo a lo mejor pedía, pues me iba a buscar dinero a los bancos y pedía dinero y a lo mejor en esos momentos, sin apenas experiencia y con la edad que tenía en aquellos entonces, pues pedíamos unos préstamos que cuando lo comentaba con algún compañero mío, algún amigo, me paraba a tomar un café o a él le daba también. Cuando yo le decía, pues mira, pues tengo estos préstamos, porque al final dependes mucho, al inicio dependes mucho de financiación. Vale, Dani, y por ejemplo, el tema del inversor, cuando tú vas al banco sí sabe para lo que es, pero cuando es para el emprendimiento, están muy abiertos a la hora de darte préstamo. Cuando yo empecé, ahora lo que pasa es que ahora, en aquellos años sí los bancos tendían mucho más la mano, daban mucho más dinero que actualmente, o actualmente la parte del riesgo se estudia mucho más que antes.
Yo, gracias a Dios, vamos, no he tenido, no es que haya pedido al empezar cantidad desorbitada, yo pedía solamente lo que necesitaba para que la empresa fuera funcionando, para atender los gastos diarios, los nóminas, seguros sociales y demás. Y no he tenido, en ese aspecto no he tenido problemas y siempre me he podido financiar en tiempo y forma, pues al final si te financias tarde y mal, pues vienen retrasos en los pagos y aparecen deudas y bueno, pues gracias a Dios no he tenido ese problema. Dani, ¿fue más difícil conseguir clientes o gestionar al personal? Al principio te cuesta trabajo conseguir clientes, pero en el momento que tú tienes una cartera de clientes más o menos ya de un cierto volumen, luego para atender esos clientes necesitas ya una mínima infraestructura. Y ahí es donde ya tú tienes que empezar a meter personal y después cambia el problema que tú has comentado. Ya no, el problema no te viene por los clientes, te viene ya por el personal. Al final tener trabajadores pues exige una responsabilidad. Son personas que tienen también sus problemas y tienes que estar también ahí para ellos y exige una cierta responsabilidad. Dani, hablamos siempre de que este trabajo es estacional. ¿Qué hiciste? O porque luego en invierno, ¿qué es lo que hacías? ¿En qué te entretenías? Eh, Hablando del tema laboral. Sí, estamos hablando de piscinas, socorristas y verano. ¿En invierno qué hacías? En invierno, eso, una vez que ya teníamos un cierto volumen, que yo me di cuenta que el problema que tenía, que estaba teniendo era la estacionalidad de la empresa, pues empecé a buscar otro tipo de clientes. Y ahí fue donde yo me formé mucho en la parte pública, me cogió en el cambio normativo que hubo, la nueva directiva de la Unión Europea en contratación pública, que fue una nueva ley que se aprobó, creo que era en el 2018, la 9/2017, y empecé a trabajar mucho con la administración pública. Con la administración pública los contratos cuando se ofertan tienen una estabilidad temporal. Normalmente la ley de contratos del sector público a día de hoy te dice que los contratos prácticamente las administraciones los sacan por 4 años. Entonces te da una cierta estabilidad. Es lo que yo empecé a buscar, no solamente tener trabajadores y tener volumen de junio a septiembre, sino que el resto del año, pues, al final la empresa tenía que pagar por alquileres, tenía que pagar infraestructura, ya oficinas que ya se habían comprado, que estaban, pues había que pagar había que cometer unos ciertos gastos que ya no se podía mantener con una estacionalidad tan corta. Y ahí sí fue cuando yo empecé a prepararme en la parte pública y a ofertar contratos de la administración. Me comentaba el otro día en la charla previa a esta entrevista el tema de que empezaste a ver también el tema del verano, el tema de las reformas, que te metiste un poco a reformar un poco esas viviendas en invierno, que en verano obviamente trabajabas como socorrista. Claro, como nosotros teníamos final el contrato con administradores de fincas y lo que llamábamos eran los exteriores de las urbanizaciones y demás, esas mismas urbanizaciones y las viviendas de las que allí viven los propietarios, durante el invierno aprovechaban para hacer reformas. Entonces, por lo que igual que lo otro, pues me busqué unas empresas que me trabajaran y iba ofertándole también el tema de la reforma y de las obras que acometían tanto los usuarios que viven en las urbanizaciones como la propia urbanización que necesitaba hacer. Así también conseguí reducir un poco lo que es la estacionalidad y ahí fue también cuando abrí lo que era la línea, digamos, de reformas al principio y de construcción y demás. ¿Qué significa una licitación, Dani? Básicamente para que la gente lo entienda, porque bueno, habrá mucha gente que sí y otras que no entiendan lo que significa una licitación. La administración pública, que está compuesta de la administración estatal, autonómica y local, eh, ellos tienen que contratar servicios, tienen que contratar la limpieza de las calles, obras que se hagan en edificios municipales, esos servicios, la administración tiene la obligación de sacarlo a licitación. Al final una licitación es para entender una subasta. Yo saco un servicio a subasta y ahí pues vienen las empresas que, como te comentaba antes, puede venir cualquier empresa de España, incluso de la Unión Europea, fuera de España, y tiene opciones de ofertar ese contrato. Y al final todo lo que se mueva de la administración la administración tiene que sacar a licitación. ¿Cómo se te da la neurona de meterte en licitaciones? Porque
Yo te lo di el otro día en la charla, te lo voy a sacar otra vez. El tema de Coldo y el otro que salieron. A ver si. Ah, Víctor de Aldama. Salió en un podcast de Pedro Buerbaum hablando de las licitaciones a nivel nacional con todo el tema de la política socialista que hay de Coldo, el Ávalo y demás. Y decía que ahí se daban las licitaciones, es decir, había varias empresas en las que le daban una a esta, el otro no se enfadaba porque la siguiente iba a ser para él. Ese mundo es un poco raro, ¿no, Dani? ¿Eso realmente tú lo has vivido desde tu conocimiento y tu experiencia? Yo no he llegado a vivir eso. Sí es verdad que la administración tiene, digamos, cortafuegos. Hay mecanismos que la administración están regulados por ley para evitar que se produzcan este tipo de fraudes y demás, pero donde hay mucha gente trabajando, pues al final esos mecanismos pues, se pueden. Imagino que esté por lanzar. Yo no he vivido eso que tú me has comentado. Sí es verdad que, por ejemplo, las empresas no podemos juntarnos cuatro empresas y decir, pues vamos a ir a este contrato y hoy voy a dar el precio más bajo yo, porque después el que va a salir en tal ayuntamiento te la va a quedar tú y digamos como hacer un reparto de los. Esto está totalmente prohibido. Que se haga o no se haga, no te puedo decir, pero yo no lo he vivido, gracias a Dios no lo he vivido. Nosotros, al final, como te comenté antes, nosotros trabajamos, tenemos plataformas de búsqueda que nos van lanzando constantemente contratos que a nosotros nos interesan, según los criterios que nosotros le hemos metido a ese tipo de plataformas y vamos ofertando. Hay contratos que van más justos de precio, otros que van menos, en los que hay otros que tenemos más facilidad a la hora de ofertar porque tenemos más infraestructura, en otros tenemos la menos infraestructura y al final tú vas estudiando y vas ofertando. ¿Cuál fue la primera licitación? ¿Te acuerdas? La primera licitación no recuerdo bien, pero creo que fue la limpieza de las oficinas de la JOCA a nivel de Huelva, creo que fue una de las primeras. ¿Y quién preparó ese tipo, esa licitación, esa documentación? Eso lo hacía una vez que ya hacía yo. Cuando yo terminaba, al final, cuando empecé, lo que hice fue formarme. Fui a Sevilla, una escuela de negocio, empecé a formarme en el tema público. Hice un experto universitario, hice varios másteres y al final lo hacía yo. Ya después pues, vas teniendo trabajadores y lo van haciendo los trabajadores, pero al principio está uno solo y va. Además, al final tú estás, digamos, una licitación es un presupuesto que tú haces en este caso, un organismo público. Dime una licitación la más que tú recuerdes más alta en precio de presupuesto. Bueno, nosotros, por ejemplo, ahora cuando empezamos, pues tuvimos suerte y nos adjudicaron, por ejemplo, en Málaga, en Estepona, nos adjudicamos las playas, que en aquellos años que estábamos empezando, que allí llevamos ya, creo que si no recuerdo más, hemos vuelto a ganar dos veces más las licitaciones. Por aquellos años ese contrato era de unos 5 millones de euros de valor estimado, y fue uno de los primeros que cogimos sin ya de mucho mayor importe, y al final es eso, vas ofertando, y tuvimos suerte que entramos en el pliego por las características que nos pedían, y muy bien, y ya pues hemos intentado pelear, cada vez que ha salido a concurso, hemos intentado pelear, y llevamos creo que 8 o 10 años, ¿no?, trabajando ahí. ¿Cuántos trabajadores conlleva eso, esa licitación, por ejemplo? Esa, por ejemplo, tiene una plantilla de 60 trabajadores. 60 trabajadores que tienes que gestionar con sus cargos intermedios, con sus responsables, con sus cargos directos, y esos 60 trabajadores que tú tienes en el puesto de trabajo no trabajan solos, necesitan después en la oficina o necesitan una infraestructura por detrás, porque a esos trabajadores, pues si tienen un problema, tienen que llamar a alguien que los atienda, hay que hacerle Sus nóminas. sus nóminas, hay que pagar sus seguros sociales, temas de prevención de riesgos laborales. Entonces, esa plantilla que tú tienes allí no son. Cuando tú ofertas un contrato, no es esos 60 trabajadores y ya los demás es beneficio. Hay que meter gastos indirectos, hay que meter otro tipo de gastos en estos contratos para que te salga rentable. Un número aproximado de licitaciones que tiene ahora mismo vigente, Dani. Ahora mismo podemos tener, no sé, sin de cabeza, pero en torno a 60 contratos, más o menos podemos tener contratos públicos, de algunos de mayor importe, otros de menor importe, otros en temporadas de verano, otros de todo el año. Mucho volumen, ¿no, Dani? Para una cabeza.
Porque eso solo lo gestionas tú directamente, Dani, o cómo lo... Tendrás un equipo, obviamente, ¿no? Sí, claro, nosotros tenemos ya un equipo que trabaja, que lo he ido haciendo poco a poco, ¿no? Con mucho esfuerzo y mucho trabajo, gente ya de confianza que llevan conmigo muchos años y ya tenemos un equipo bastante bueno que, hombre, que te permite tener ese tipo de estabilidad a la hora de tu poder. Porque claro, al final también depende mucho del equipo que tengas, porque si tú vas a entrar en un pliego de 5 o 6 millones de euros o más, tú tienes que tener un respaldo después que tienes que tener un equipo que te permita después sacar ese contrato adelante, que al final la administración no te oferta un contrato porque tú lo cojas y ya está, ese contrato tienes que sacarlo adelante. Entonces, pues tienes que tener hombre, ya tenemos una infraestructura bastante consolidada en algunos sectores y gracias a Dios pues, podemos llevar contratos grandes perfectamente. ¿Cuántos proyectos, cuántas licitaciones presentáis semanalmente o mensualmente? Nosotros vamos estudiando constantemente, porque al final eso es, el que yo tenga ahora un contrato no quiere decir que lo tenga para toda la vida. Entonces, lo mismo que por un lado vamos ganando contratos, por el otro lado vamos perdiendo. Pues al final, si son 3 4 años, 2 3 4 años los que duran los contratos públicos, pues los contratos que nosotros ganamos en el año 2022, pues nos van a ir venciendo en el 2026. Tenemos que ir presentándonos, a lo mejor entonces, podemos ganarlo otra vez, podemos perderlo. Entonces ese riesgo siempre y tú tienes que ir constantemente, tienes que ir ofertando. Vale, pero llegará un momento, Dani, que tocas techo, ¿no? Tocas techo de trabajadores, tocas techo con... eh, no sé, te pregunto, porque no tengo ni idea. A mí se me está haciendo un embolado la cabeza nada más de pensar en todo lo que lleva por delante. No, nosotros, vamos, una vez que termina el año, sacamos los presupuestos para el año siguiente y tú sabes el volumen que la empresa puede soportar. Si nosotros actualmente tenemos más de 500 trabajadores, no podemos pasar de 500 a 5.000 en un solo año. Entonces tú tienes que tener una visión de tu empresa donde la empresa pueda crecer, pero no morir de éxito, que se llama, ¿no? Que Morir en el intento. morir en el intento o morir de éxito. Tú tienes que ser consciente y hasta dónde tu empresa puede llegar. Que por coger más contratos de lo que tu propia estructura pueda soportar, no estás beneficiando a la empresa, al revés, te estás metiendo en un problema. Entonces, pues nosotros vamos ofertando hasta que no, en función a lo que nosotros podemos soportar. Y es igual que te comenté antes, en la administración pública se oferta todo tipo de contratos. Entonces, hay sectores donde podemos abarcar más, hay sectores donde podemos abarcar menos. Depende del tipo de contrato, si requiere de una inversión inicial muy alta, si no requiere de tanta inversión inicial, si requiere de mucho movimiento de personal o más maquinaria, ya que ya depende de muchas cosas. Bueno, Dani, un chaval de aquí de Almonte, ¿tus padres a qué se dedican, Dani? Mi madre me de casa y mi padre ha trabajado toda la vida en el campo, es asalariado. Asalariado. Y tú has vivido en una familia humilde, igual que yo, igual que muchos, muchos españoles. ¿Cómo gestiona Dani ese volumen de dinero de millones de euros en licitaciones a una persona como tú, como yo, que estamos acostumbrados a eso, a sueldos? Eso emocionalmente, ¿cómo lo gestionas realmente? Sí. Al final tienes que aprender a gestionarlo, que si te vuelves loco y te lías a derrochar o te lías a mal invertir, porque hoy tengas mucho, tienes que pensar lo que hoy tienes, pero lo que te puede venir. Y al final, como te he dicho, una empresa tiene fluctuaciones y al final estamos en un mercado de libre competencia y lo mismo que hoy tienes unos contratos, los puedes perder porque te vengan otras empresas, te los puedan intentar de quitar. Al final, entonces tienes que tener los pies en el suelo de ir reinvirtiendo y tú afianzando áreas de tu empresa donde tú puedas ver que eres más débil para poder competir con otras empresas y demás. Entonces al final es tener los pies en el suelo, no volverse uno loco cuando tú es con mucho dinero, pero al final es tener un poco de previsión Pero es una locura, ¿no? es una locura, tienes que... Ahí ya, y cuanto más grande es la empresa, como te dije, comenté el otro día, cualquier movimiento afecta mucho más a la compañía. Al principio, si tú tienes, te puse de ejemplo, tienes 5 trabajadores, le tienes que subir 100 euros, pues pierdes 500 euros.
Pero si tienes, nosotros tenemos ahora más de 500 trabajadores, nomás subirle 100 euros a cada uno, pues ya estamos perdiendo una cantidad mucho más grande. Entonces, cualquier movimiento, cualquier cosa que tiene que estar cada vez conforme más grande sea la empresa, más medida, más, porque puede tener más repercusión. Entonces, pues, al final hay que estar constantemente en formación, constantemente preparado y no, como te comentaba antes, no volverse uno loco con las cosas. Eso está subido, ¿no? Por ahora no, vamos, intentaré que no. No, yo creo que no. La gestión emocional, Dani, la llevas con una vida saludable de deporte, de alimentación y todo, espiritual incluso, ¿o no? ¿O pasa de ese tema? Intento llevarla, pero hay veces que el propio trabajo no te permite, porque yo intento hacer ejercicio, de cuidarme, pero muchas veces pues hay semanas que estoy fuera, porque tenemos ahora mismo, por ejemplo, trabajo en un ámbito nacional, por todo el territorio nacional, pues estoy fuera, o estoy de viaje, o como tarde, o como en muchos restaurantes, reuniones con proveedores, con clientes, con trabajadores, entonces pues al final uno intenta hacer de cuidarse porque en nuestra salud al final va por encima de todo, pero muchas veces es complicado. Y el tema en casa con la mujer y las niñas, ¿qué? Igual, intentamos de cada vez que vaya a tener más tiempo para dedicarle a la familia, o al final es lo que te comentaba antes, ya digamos, y le pasará a todo el que nos esté viendo que tenga ya un cierto volumen, está muchas veces fuera, come muchas veces fuera, muchas tardes no llega, o llegas tarde, o sale a las 8 de la mañana y llega a las 10 de la noche, entonces al final tienes que yo intento de ir cada vez ya de que al fin los cargos intermedios las personas responsables cada vez vayan cogiendo más y delegando más, que al final lo que más le cuesta el empresario que ya tiene una empresa montada, al final es fácil, pero en nosotros los que empezamos desde cero, lo que más te cuesta es al final ir delegando, y delegando. No sé si alguno de los Tareas. que ha pasado por aquí lo habrá pasado igual, pero al final es lo que más te cuesta. El tú tener que cederle a un tercero, al final tu empresa o parte de tu empresa, sabiendo tú que si un fallo que se cometa, al final él sí comete un fallo, es un fallo, pero para nosotros, al final, o para la empresa es dinero que se pierde, son otros problemas que te acarrea y al final es lo que más cuesta, pero no queda otra opción. Ya cuando tú llegas a un cierto volumen, primero que no puedes llevarlo todo y segundo que tienes que conciliar, tienes que tener al final, porque al final la familia también es una de las partes más importantes, como te comentaba antes de la salud, y tienes que aprender a delegar y tienes que ir soltando y confiando en la gente que tienes, en la gente que tienes al lado. Comenta brevemente cuáles son los requisitos básicos de una licitación, Dani, Las o licitaciones en qué se componen realmente. Las licitaciones públicas se componen, normalmente hay unos requisitos previos a la que la administración cuando saca un concurso, la ley establece unos criterios mínimos que debe tener una empresa para poder optar a esa licitación. Imagínate que yo mañana cojo y me presento a construir un puente. Entonces, eso no lo permite la administración. La administración sí tiene la propia ley, te delimita que la empresa que se presenta a un expediente de contratación tiene que tener unos criterios mínimos para poder acceder a ese expediente. Esa es la primera parte que hay que valorar. Si tu empresa cumple los criterios mínimos que te requiere el pliego para poder entrar a ese pliego. Una vez que tú entres, pues nosotros lo que hacemos después, una vez que vemos que entramos y nos interesa, lo que pasa, lo que nosotros hacemos es después pasar a la parte, digamos, de estudio de costes. Nosotros estudiamos los costes del contrato, las inversiones, la maquinaria, personal, y ahí sacas tú tus números. Y ahora normalmente los contratos públicos, los pliegos, lo que te piden es una baja sobre el precio de licitación que sale, los contratos al final, como te comentaste, como una pequeña subasta, pues la subasta sale en un precio y de ahí para abajo las empresas vamos ofertando. Y podremos ofertar más bajo o menos bajo en función a nuestra propia estructura y los conocimientos que tengamos y demás. Eso es básicamente lo que se compone en licitación. Luego hay otros aspectos más técnicos, hay muchos pliegos que piden proyectos para comprobar la administración que tú eres capaz o sabes de lo que estás hablando. Hay otros tipos de criterios técnicos, pero lo más importante a la hora de acceder a un pliego, no todas las empresas podemos acceder a todos los pliegos, hay limitaciones, como te comentaba antes. Nosotros, por ejemplo, si quisiéramos hacer un puente
una presa o obra, no podríamos. Y para eso la administración sí establece mecanismos para que cualquier empresa no entre a lo loco y después no tenga capacidad de realizar esos contratos. Dani, cuando veníamos antes para acá, para el estudio, me comentabas que las empresas nuevas tenían más facilidades, ¿no? Puedes comentar porque muchas personas que nos estén viendo, que tengan una pequeña empresa o sea autónomo, que me comentabas antes, decías tú que tenía ciertos beneficios a la hora de poder coger o adjudicarse una licitación. Cuéntanos un poco para el pequeño empresario autónomo ese tipo de beneficios o... Mm. cuen- En la nueva ley, o la que está ahora mismo en vigor, la nueva barra 2017, hay un tipo de contrato, que es el contrato Nosara, que son contratos hasta 200.000 euros, donde se recoge la figura de la empresa de nueva creación. Ahí lo que te comento antes, yo para acceder a un contrato, a un expediente de contratación de un organismo público, necesito tener una serie de criterios, una serie de requisitos. Pero en ciertos contratos, hasta 200.000 euros, las empresas de nueva creación se refiere a empresas de menos de 5 años, les quitan esos criterios que tienen, esos requisitos mínimos para poder hacer ese contrato, la ley le exime de esos requisitos. Con lo cual, una empresa de nueva creación, cualquiera que quiera emprender y quiera empezar a trabajar con la administración, puede acceder a ese tipo de contratos. Porque ahí sí la ley recoge la figura de la empresa de menos de 5 años. Bueno, pues nada, un consejo para los nuevos que empiecen, ¿no? Que se puede licitar. Lo que pasa es que habrá mucha gente que tenga más desconocimiento, ¿no? Al tema de las licitaciones, que crean que sea muy difícil. Tú a día de hoy tienes un equipo prácticamente hecho, ¿no? Para el tema de las licitaciones. Yo a día de hoy nosotros tenemos un equipo que está constantemente estudiando contratos y licitando. Y a lo que me has comentado antes para los chavales o los que quieren emprender, yo uno de los profesores que tuve en uno de los másteres que hicimos ya en contratación, lo primero que nos dijo cuando llegamos allí, nos dijo, el mayor contratista que hay en España es el Estado. El Estado es el mayor contratista. Yo creo que el Estado licita en torno a un 50 o un 60% De los de, servicios, ¿no? de los servicios y del PIB. Es el mayor contratista que hay. Entonces ahí es donde hay ¿A dónde hay que ir? anda aquí o donde puede intentar de crecer. Dani, vamos a cambiar de temática. Vamos a meternos, vamos, de temática un poco con el tema de licitación, que le hemos metido un poco de caña a ese Mm. tema. Eh, Comentaba, tiene una empresa de construcción. Vamos a enfocarnos ahora un poco en las empresas que tienes creadas y bueno, saber un poco el volumen que es lo que estás haciendo en cada una de ellas. Tema de constructora. ¿Tienes una constructora? Tenemos una empresa de construcción que la tengo yo con otro socio y trabajamos mucho con la administración pública. Ahí nos hemos enfocado mucho en el mantenimiento de infraestructuras y demás, aparte de obras que hacemos, pero estamos muy enfocados en el mantenimiento de infraestructuras. Después tenemos una segunda empresa que es la de servicio, que prácticamente es la que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? Claro, pues está la empresa de servicio, que es con la que al principio se inició todo, que es la que al final la que tiene mayor capacidad de entrar en contratos más grandes, por lo cual crece, es la que más volumen de negocio tiene, que es la que oferta prácticamente todos los contratos de la administración. Y vamos a entrar con la de la formación. Aquí nos vamos a parar un poquito porque creo que es interesante. Cuéntanos un poco por qué se crea esta empresa. Nosotros tenemos también una empresa de formación que empezaba. Yo, como venía de la parte formativa, pues en las mismas instalaciones nuestras teníamos algunos espacios que no usábamos y se crearon aulas de formación. Y empezamos a hacer. Yo, que estuve trabajando, dando cursos de socorrista en mis orígenes, ahora lo que hago es formar, por ejemplo, a chavales en socorrismo, formamos chavales en temas sanitarios. Trabajamos con muchos proyectos y programas de personas en riesgo de exclusión o vulnerables, como son los extranjeros y demás. Y se originó un poco, pues, teníamos unos espacios, hicimos unas aulas y demás, y empezamos a ofertar nuestros propios cursos. Esa parte sí la conocí yo de cuando yo estuve trabajando antes de empezar con este proyecto, y así apareció un poco lo que es la parte esta. Me comentaba los otros días, Dani,
que aquí había estado también en el momento oportuno, ¿no? En el sitio oportuno, decía. ¿Por qué? Cuéntanos un Claro, al poco. final es suerte, te digo, el tema empresarial muchas veces, yo creo que muchas veces también la suerte influye, porque como te he dicho antes, había que estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Sí, es verdad que los centros de formación, estábamos trabajando pero apareció, nos comentaron el tema de lo que es trabajar con extranjeros que están aquí en España en situación irregular, y a raíz de un cambio normativo que hubo hace, no sé exactamente, 3 4 años, pues nos empezamos a formar, empezamos a aprender, y ellos, pues, por ejemplo, las personas que están aquí en España en situación irregular pueden regularizar su situación a través de la formación. Antiguamente solamente se podían regularizar a través de contratos y demás, pero luego el gobierno, el Estado, introdujo una nueva figura que era la formación. Entonces, una persona que está aquí de forma irregular se forma en un centro de formación de España, en una actividad concreta, y puede regularizar su situación para trabajar en esa actividad de la que se ha formado. Y ya se quedan aquí en España de Y ya manera se quedan regular. en España de manera regular. ¿Cuántos alumnos han pasado? ¿Cuántas personas han pasado por ahí por tu centro? ¿Y desde qué año abriste el centro? Nosotros, el centro está abierto desde 2018, 2017, 2018. Sí, es verdad que la gran demanda nos ha venido de hace 3 4 años. Nosotros habremos podido formar ahora mismo unos a 5.000 personas en estos 3 o 4 años donde ha habido. Sí, es verdad que a raíz del COVID, aparte de lo que te he comentado de los extranjeros, que se nos abre ahí a nosotros empezamos a trabajar este tema y se nos abre lo que es una nueva línea de negocio, eso a través de estos chavales que necesitan regularizar su situación aquí en España. Pero a raíz del COVID también, la gente, cuando se quedó encerrada en casa porque estábamos en estado de alarma, muchos aprovecharon para formarse, y ahí también empezó mucha gente a formarse, a buscar cursos online. Nosotros ahora mismo tenemos acreditaciones para poder hacer cursos online, presenciales, y como te comentaba antes, y tenemos un público muy diverso. Sí, tenemos un gran volumen de personas extranjeras, pero que también tenemos otro tipo de público y demás. Conozco a un familiar que ha estado allí de formador de hostelero, de hostelería, porque hacía falta trabajadores en Matalascaña y estaba dando la formación allí con lo tuyo, un trabajador del Tucán, Del Tucán, Juan nosotros, Antonio. claro, nosotros, a través de proyectos de empleo o a través de estudios de mercado detectamos muchas veces las necesidades que tienen las empresas en este caso, pues aquí de Huelva y provincia. Y, por ejemplo, en el tema de los extranjeros lo formamos mucho en el tema agrícola, porque es donde más salida laboral tienen y más capacidad de insertarse en el mercado laboral van a tener. Pero también detectamos una serie de necesidades para ciertos sectores, como el sector turístico y el hostelero, que necesitaban o nos pedían personal para la hostelería. Y ahí fue cuando nos pusimos en contacto con Félix, que lo tenemos Muy prácticamente cerca. de vecino, y hicimos varias formaciones con ellos. Nosotros teníamos las aulas, hacían la teoría, pero la práctica la hacían allí hacían con Félix, ellos tienen las cocinas montadas y demás, y hacían práctica los chavales, y la verdad que fue muy gratificante, porque luego prácticamente la mayoría se insertaron en el Hotelón, se llevó muchos de estos chavales en verano, y la verdad que al final es eso. La gente se tiene que formar en lo que realmente Vaya o nosotros trabajo. intentamos de que ellos se formen donde sus perfiles puedan darle una mayor capacidad después para encontrar un empleo. Y esos estudios los hacemos nosotros muy a menudo. Muy bien, ¿no, Dani? Con el tema de la formación, ¿no? Que ahí salió otra línea de negocio, como has comentado anteriormente, ¿no? Claro, esa es otra línea de negocio, otra empresa que tenemos en funcionamiento, que pues va funcionando bien. Otra empresa, agricultura. Tenemos ¿Qué, también. qué tiene que ver la agricultura con Eso todo lo de fue atrás? hace un par de años,
un familiar que me lo propuso, que por qué no cogíamos una finca y él lo trabajaba y demás, y pues al final lo que te comentaba antes, como a uno le gusta es lo que es el jaleo de ir emprendiendo y de crear empresas y demás, pues cogimos, invertimos en una finca, empezamos con una finca pequeñilla y hemos ido, cada vez hemos ido ampliando. Ahora mismo este año estamos en la zona del Epe, allí tenemos ya 2 fincas más grandes, tenemos un proyecto a 4 o 5 años donde queremos, vamos a ampliar casi un 200% lo que es las hectáreas que tenemos. Incluso hemos llegado ya a un acuerdo con otra empresa que lleva muchos años en el sector agrícola. Nos hemos fusionado para poder crecer y llegar, pues al final es lo que te comentaba antes, al final de una idea que sale un proyecto y al final vas trabajando y Va la teniendo verdad que bien. resultados. También me comentabas a los otros días que eras presidente de la cooperativa, ¿no? Sí, bueno, nosotros pertenecemos a la empresa agrícola, pertenece a la cooperativa y es lo que allí es la cooperativa es de todos los socios, es un régimen jurídico distinto y se hicieron elecciones, creo que fue hace 2 años y salí de presidente y ahí estoy con ellos. No, pero muy bien, la gente que hay allí es una gente muy buena. Son agricultores toda la vida, son gente que lucha, gente que trabaja mucho y muy bien. ¿Y es mucha responsabilidad, Dani, la de estar de presidente o simplemente es un mero, no sé, No, no, mero trámite? nosotros tenemos una junta rectora, yo soy el presidente de la junta rectora, pero somos 5 miembros de la junta rectora y todas las decisiones de la cooperativa se toman entre los 5. Después tenemos un gerente, que al final es lo que te comenté antes, que prácticamente tiene delegada todas las funciones de operativa, comercialización, todo lo que... Y si lo que hacemos mucho es la toma de decisiones, que no porque yo sea presidente la tomo yo, sino ahí lo que se acuerde por la mayoría de los miembros de la Junta Rectora es lo que se hace. De acuerdo. ¿A dónde vendéis esa fruta, Dani? Exactamente. Se vende a todos los mercados, al extranjero y al ámbito nacional. Lo que ahí es como te comenté antes, que al final tienes que delegar mucho, la comercialización la lleva el propio gerente de la cooperativa y ahí el que lleva, yo sé que se exporta fuera, se exporta también, se vende también aquí en España, pero la mayoría se exporta fuera de España. No te puedo saber exactamente, te puedo decir a qué mercado ni con qué tipo de cliente porque lo desconozco. Vale. Este año hemos tenido varios temporales. ¿Os ha afectado directamente o no? Sí, los temporales afectan. El tema agrícola es un sector que es complicado porque todos los años un año no es igual que el otro, una campaña no es igual que la otra, y ahí sí hay muchos factores que, igual que te he dicho antes, que en una licitación, la empresa que tenemos de servicio, yo puedo estudiar un pliego y saber el beneficio que me va a dejar una vez que oferto, antes de poner el contrato en marcha, teniendo un margen de error no muy disparatado. En este sector tú tienes una planificación de una campaña y ahí sí hay factores externos que tú no controlas, como es el tiempo, como son los temporales y demás, donde sí te puede ver afectado. Precisamente este año hay mucha afectación, ha bajado el volumen de kilos, la calidad pues bajan por exceso de humedad, exceso de enfermedades que traen las lluvias y demás, y eso afecta y esos son factores externos que todo motor que esté en este mundo sabe que ahí no puede controlar. Dani, y ahora todo empresario, el círculo se cierra, ¿dónde? En una última empresa. ¿Qué es cuál? Con las inversiones, nosotros tenemos una empresa que es con la que invertimos, somos varios socios y vamos invirtiendo. Ahora mismo tenemos un proyecto hemos comprado un suelo, por ejemplo, en la zona más exclusiva de Islantilla, vamos a construir allí 52 viviendas. Estamos viendo otros terrenos en otros sitios de Huelva, en Sevilla, al final. Todo el dinero que va generando por un lado lo tienes que ir reinvirtiendo por otro. Como te comentaba antes, hay que tener los pies en el suelo, ese dinero no derrocharlo, porque al final no sabes cuándo te puede hacer falta, pero sí es verdad que hay que ir dándole movimiento. Nosotros tenemos
una sociedad con la que vamos invirtiendo. O si invertimos en o se crean sociedades para cada una de las inversiones. Ahora, por ejemplo, esta que tenemos previsto de construir 52 viviendas de lujo en la zona de Islantilla, tiene su sociedad que una vez que se construya, pues se disolverá con la venta de las viviendas y así lo que vamos es invirtiendo. ¿Qué presupuesto vale eso, Dani? Si no, tenemos un presupuesto de unos 12 millones de euros para las 12 viviendas. Fíjate lo mismo que antes, te tienes que ir financiando o buscando otros socios también que quieran invertir. En una jugada de estas malas de inversión, Dani, tú 2008, ¿cuántos años tenías? En 2008 tenía yo 22 años. ¿Tú has pasado algún familiar cercano tuyo que haya perdido o que haya caído en pérdida con los inmuebles o no? Yo es que como de tema familiar no tengo nadie que haya hecho las locuras que he hecho yo, ni que se dedique al mundo empresarial. Prácticamente Para no puedo compararte. comparar ahí con... Pero te quiero decir que una jugada de 12 millones de euros, que sé que no vas solo, que vas acompañado, pero que también puedes perderlo todo el trabajo que tienes hecho de aquí para atrás. Hombre, puedes perderlo en una jugada de 12 millones de euros o en un mal movimiento que hagas en una de las empresas o en un temporal que te venga, como has comentado antes, en el tema agrícola. Al final, el que tiene, las empresas tienen su beneficio, pero tienen su riesgo. Y al final, en el riesgo, ¿dónde está el beneficio? A mayor riesgo, pues, si yo arriesgo más, tengo que tener una mayor rentabilidad. Si no, entonces al final El dinero está en los problemas. el dinero están los problemas y en el riesgo que cada uno quiera asumir. A mayor cantidad o el proyecto sea más grande, te puede dejar un beneficio mucho más alto, una rentabilidad mucho más alta, pero el riesgo, como has comentado antes, de pérdida o el riesgo de que el proyecto no salga bien es también mucho más alto. Dani, si lo perdiera todo mañana, ¿qué se te pasaría por la cabeza? Te levantas mañana que lo has perdido todo. Si lo perdiera todo mañana, pues me levantaría e intentaría de buscar otra vez, empezar con otra cosa. Al final es un riesgo que a mí no me ha dicho nadie que yo haga esto ni que tire por ahí. Al final tú te arriesgas. Si es verdad que si mañana lo pierdo todo, voy a perder lo que es la parte económica, voy a perder a lo mejor la empresa, voy a perder dinero, pero los conocimientos que yo he conseguido en estos años eso no lo voy a perder y eso sí es lo que te puede ayudar a volver a montar otra vez. A mí me gusta mucho aprender de los grandes y leo muchos artículos de economía, veo mucho, hay muchos grandes, muchas empresas, por ejemplo, Tesla. Tesla quebró en su inicio, tuvo que pedir un préstamo al Estado federal de Estados Unidos y fíjate, ahora mismo es una de las mayores y en sus orígenes quebró. Pues te digo que hoy en día lo que tú pierdes es la parte digamos, la parte económica, pierdes los bienes, pero los conocimientos que se adquieren y el aprendizaje que te pueda llevar en ese momento esa pérdida, eso no lo vas a perder. Y ahí es donde Nunca. tú tienes que sacar la fuerza y con lo que has hecho mal, pues empezar otra vez de nuevo. Dani, ¿qué mensaje le daría a una persona que estuviese estudiando educación física, por ejemplo, y que le pique un poco la curiosidad del emprendimiento? Yo le diría que se anime, que tire, que si le gusta, pues hay de dicho algunos sectores donde es muy fácil de empezar, como el tema este que te he comentado. Sí, es verdad que cuando en aquellos años donde yo empecé, estábamos en plena crisis económica. Entonces, la única salida que a mí me quedaba era emprender por mi cuenta, porque en aquellos años fue cuando vino la crisis, hubo mucho desempleo. Entonces, pero hoy en día estamos mucho mejor que en aquellos años, pero aún así, el que quiera emprender, hay muchos mecanismos. Las administraciones tienen muchos centros de asesoramiento y demás, las administraciones locales, las administraciones autonómicas. Entonces, si le gusta, yo le invitaría que por lo menos que no se quede con las ganas de que diga al final, llevo 25 años trabajando en el mismo sitio, estoy ya quemado, tengo ya 60 años y podía haber hecho en aquellos años, podía haber empezado a montar mi propio negocio, tener mi libertad y que nadie te imponga sus criterios y demás, pues que no.
que no lo dejen, que por lo menos que lo intente. Esa es mi visión. Ya no, cada uno es... Está claro, cada uno que tome sus decisiones y demás. El otro día se publicó el episodio de Manu Solís y hablaba de Exit, que él hizo un Exit en su empresa, en una empresa. ¿Tú has valorado, Dani, el Exit de tus empresas? No lo he valorado porque no ha llegado todavía. Lo que pasa es que yo vi lo del compañero que habla. El sector de las telecomunicaciones, sí es verdad que tuvo un gran avance con el desarrollo de la fibra y demás. El nuestro es más complejo, es más. Pero no lo hemos llegado a valorar todavía. Pero si hubiera que valorarlo, pues se puede. Nosotros sí es verdad que las empresas cada una están separadas, son empresas independientes, cada uno tiene su infraestructura, su personal, funcionan autónomamente, que se puede llegar a valorar. No lo hemos valorado todavía. ¿Estás en beneficio en todas de ellas, en todas ellas? Sí, nosotros la tenemos en beneficio, años que se generan más, años que se generan menos. Por ejemplo, este año, como has comentado antes, por el tema agrícola, para todos los agricultores, pues un año malo. En otros sectores se crece más, en otros sectores se crece menos. Nosotros, por ejemplo, en la parte donde nosotros trabajamos con muchos extranjeros, pues ahora tenemos la regularización masiva que ha sacado el Estado, entonces nos va a afectar o nos está afectando ya al número de inscripciones. Eso es lo bueno o lo que yo intentaba cuando he ido en no estar solamente depender de lo que es una línea de actividad o depender porque hay momentos donde puede fluctuar y los mercados son inestables, mucha competencia y tener diversificado lo que es el riesgo y el capital para poder, donde haya años que una empresa crezca o tenga un rendimiento más alto, o una rentabilidad o un evita más alto, la otra poder compensar o pérdidas, o entonces no depende solamente Ha de un dicho, sector. ha dicho evita, que es lo que él evita, que lo ha dicho así muy rápido, la gente no sabe lo que es. El evita financieramente es el resultado de explotación que se le llama a la empresa. Eso es el resultado que te ha dado tu empresa antes de amortizaciones, de impuestos y de gastos financieros. Te comentaba también Manu Solí el tema del pacto de socios, que lo hablamos los otros días. ¿Lo tienes en cuenta o no? No lo tenía en cuenta, lo vi y le he estado dando una vuelta, quiero leer, quiero informarme, nosotros no lo tenemos en las empresas donde somos más socios, no lo tenemos. Pero es bueno, ¿eh? Es bueno, lo estuve viendo y estoy leyendo un poco, informándome un poco y sí, la verdad es que es lo que hemos hablado antes, igual que una empresa hoy está bien y mañana puede estar mal, la relación con un socio hoy está bien y mañana puede estar mal y nunca se sabe al final. Eso es un dicho nunca conoces a la persona que tienes al lado hasta que vienen los problemas. Entonces, a lo mejor que tú esperas que es una gran persona, pues luego pero no es malo tenerlo. Lo vi el otro día, no, gracias, no lo tenemos, tenemos confianza. En los socios que tenemos ahora mismo tengo confianza, pero que bueno, viene bien, no tiene por qué ser malo. Claro que no, todo lo contrario. En los inicios es cuando hay que poner los puntos. Si para una salida, pues bueno, pues se decide al principio y ya está. Bueno, Dani, no sé, ¿quieres compartir algo más? No sé, algo que sea interesante, que tú pienses, pues el Triana no me ha preguntado esto y yo creo que es interesante, porque la verdad que mueve mucho volumen, mueve muchas empresas diferentes y yo la verdad que te conocía, nos conocemos de aquí del pueblo, hemos jugado incluso al pádel juntos, tenemos a Javi Oliva de entrenador en común, pero no te conocía de lleno. Una de las cosas positivas que tiene el tema del podcast es que conozco mucho a las personas a las que entrevisto y aunque se da por hecho de que Dani es empresario, pero no sabemos el volumen de emprendedor que es él, que eres tú en este caso, ¿no? Y la verdad que me sorprende positivamente. No sabía que el volumen era tantísimo. A mí me decía la gente, no, Dani siempre está con el teléfono en la oreja. Es que dudo de que no tenga no uno, sino dos teléfonos, uno en cada oreja, ¿no? Porque cualquier empresario hoy día se lleva todo el día con el teléfono a la oreja, pero no mueve el volumen que tú mueves. Yo de mi parte, Dani, darte la enhorabuena por todo lo que has hecho, que no es fácil. Y no creo que aquí por la zona del condado haya tantos perfiles como tú
que hayan emprendido tanto. No sé si tú conoces a muchos. Yo de los amigos míos que tengo y con los que yo me relaciono no conozco tampoco mucho. Sí es verdad que como consejo yo le diría a la gente, igual que has comentado antes, Javi, que en el tema del emprendimiento que sea valiente, al final todo tiene un riesgo y si tú no apuestas, pues no ganas. Es como te he comentado antes. No hay que tenerle miedo a las cosas, hay que ser valiente, muy importante antes de iniciar un proyecto, estudiarlo bien, formarte. No puedes montar un equipo directivo si tú no sabes por lo menos dirigir, pero que hay que ser, yo se lo digo muchas veces a Avi, que está solo allí, que digo yo, Venga, venga, vamos a mandarle un mensaje a ponte Javi. un gimnasio más grande, mete un trabajador o dos y amplíe. Y en vez de ganar X, pues vas a ganar X más Y. Pero no quiere, tiene miedo como que por si el trabajador le falla, él tiene su tipo de cliente. Es un ejemplo porque lo veo mucho, pues, coincidimos como lo tenemos de entrenador y yo tengo otra forma de pensar, yo soy más arriesgado, más lanzado, más valiente, siempre con las cosas bien organizadas, bien estructuradas y bien estudiadas, que no tampoco se puede coger uno y lanzarse al vacío y ya está, porque eso puede al final a la larga, pero sí es verdad que yo se lo digo mucho y a gente que conozco y demás, que están encerrados, tienen su negocio, su pequeño negocio, están encerrados y tienen mucho miedo a ampliar o a invertir y la única manera de crecer al final Son es los techos, arriesgando. son los techos de cristal. Pero bueno, yo conozco bastante a Javi hace ya bastante, muchísimos años. Recuerdo el año 99-2000 para allá, que yo estaba trabajando por cuenta ajena en dos sitios a la vez. Bueno, estaba en un sitio y luego también estaba en el ayuntamiento y me suplía algunas horas que yo no podía trabajar. Javi, pues echaba esas horas por mí. Pero vamos, Javi, él tenía un trabajo por cuenta ajena, lo ha dejado y está por su cuenta. Así que en ese sentido ha sido un valiente. ¿Qué ocurre? Que luego dentro del mundo empresarial pues hay muchos más escalafones. Él está, yo siempre digo una cosa, Dani, aquí hablamos mucho también de inversión y digo que tú tienes que saber cuál es tú tienes que disfrutar en el día a día. Y si tú luego por la noche, ¿para qué quiere tener Javi tres trabajadores? En este caso, Javi, como puede ser cualquier otra persona, si luego Ujú. por la noche no descansa, no tiene una conciliación normal de vida. Así que yo a Javi, que lo quiero mucho, pues mandarle un mensaje, a compartir aquí muchos ratitos también con nosotros, tema de alimentación Lo sigo mucho en el tema de la alimentación, de la salud, lo sigo y, mucho. y nada, así que nada, un saludito, Javi. Nos vemos el lunes otra vez. Y nada, Dani, lo dicho, encantado de darte la enhorabuena de nuevo. Creo que lo que has hecho no es fácil. Y bueno, ¿cuál es tu techo? ¿Dónde te ves de aquí a 5 años o 10 años? Pues ahora mismo ahora mismo estamos en fase de crecimiento. Yo soy joven todavía, tengo ganas de seguir creciendo y no me he puesto ninguna, tenemos metas que nos vamos poniendo, al final los empresarios tienen proyectos, tienen metas, pero que no me he puesto ningún límite. El límite llegará cuando tenga que llegar, pero ahora mismo desde hoy no, todas las empresas, gracias a Dios, pues las vamos desarrollando, las empresas al final tienen sus periodos de crecimiento, sus periodos de estabilidad y vuelven a crecer, crecen, se estabilizan, ese crecimiento que has tenido lo tienes que ir afianzando y lo tienes que ir estructurando. Una vez que está todo estructurado, vuelves a crecer y al final no tengo ahora mismo, no sé ahora mismo hasta dónde intentaremos Llega. llegar. Te pregunto por el estrés. La última pregunta. ¿Tienes estrés o no tienes estrés? Estrés, todos los empresarios tenemos estrés porque al final es lo que tú has comentado antes, tenemos muchos problemas, yo me acuesto hoy sin saber con los que me voy a levantar mañana, entonces al final es una manera tienes que adaptarte, tienes que saber llevarlo, al final no es como un asalariado, tú tienes tu trabajo, tú sabes tu cuadrante de la semana que viene, que estás de mañana, pues estás de 8 a 3 y a las 3 y 2 minutos ya no tienes que tener más problemas hasta mañana a las 8. Esta mañana. Aquí, pues, como todo el que tiene una responsabilidad, al final
tú no terminas nunca, porque tienes gente trabajando, tienes problemas, puede suceder cualquier cosa, y aunque, verá, conforme tú mejor lo tengas estructurado y demás, pues esos problemas no tienen por qué llegarte, pero al final también un sábado por la tarde pues, te puede ocurrir una incidencia, un domingo, un día fiesta, entonces no hay... Y al final pues esas situaciones te generan estrés con la familia, con los amigos, entonces, y hay que al final tienes que saber llevar esas situaciones, tienes que saber llevarlas, al final tu forma de vida, te tienes que adaptar. La última, te he dicho que era la anterior, pero esta es la última. ¿Cómo te encuentras, cómo estás gestionando el incidente que tienes con las empresas, con el tema del pie? Lo llevo bastante bien, porque como te he comentado antes, más o menos tenemos una estructura bien definida, bien consolidada, aunque todavía hace falta ir estructurando mucho más y demás conforme vamos creciendo, pero gracias a Dios lo llevo bien, porque no tengo problemas, los compañeros ya cada uno sabe dentro de su departamento lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer, y al final son gente profesional. Hay un equipo ya creado que muchos llevan conmigo pues casi de los inicios, otros se han incorporado más recientemente, pero vienen de otras empresas y tienen mucha experiencia y gracias a Dios, puedo decir que tengo buenos profesionales y digamos, estoy muy orgulloso de la gente que trabajan allí con nosotros y demás. Ok, pues nada, Dani, muchas gracias y nos vemos ya por la calle, lo que sea. Nos vemos con allí, nos Con vemos Javi. con Javier. Pues nada, a las personas que nos seguís, daros las gracias por seguirnos. Está Instagram, TikTok y YouTube. Así que darle a suscribir y a seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.